Y bueno, ya estamos listos una vez más con el Te Explica, de vuelta hoy, 9 de agosto de 2021. Soy Alex Newman en compañía de Ernesto Morales y tenemos el día de hoy un invitado, José Román de Romance Media, alguien con quien hemos tenido la oportunidad de conversar en ocasiones anteriores y que siempre está bien conectado con el tema de la tecnología y con las noticias de lo que sucede en el mundo de la tecnología. Buenos días, digo, buenas noches ya, Ernesto. Te voy mandando el enlace aquí en el chat para que lo vayamos compartiendo en nuestras redes sociales para que las personas que nos siguen puedan también estar aquí en vivo, donde vamos a estar pendientes del chat para las personas que están conectándose en este momento en el YouTube y para los que se conectan más adelante, también vamos a estar pendientes de lo que ustedes nos escriban en el chat. Asimismo, estamos subiendo el contenido a Anchor.fm, de ahí a Spotify, también estamos empujando para estar en la plataforma TuneIn. Estamos donde ustedes estén, estamos llegándole con toda esta información para ustedes en el formato en que ustedes lo quieran disfrutar. Así que gracias por estar con nosotros, gracias por darnos ese tiempo, dedicarnos ese tiempo para conversar aquí con nosotros en este podcast que estamos haciendo para discutir estos temas en profundidad, compartir nuestras experiencias y también explicarles dentro de lo que se pueda lo que ustedes necesiten conocer. Buenas noches a Crypto and Trends, buenas noches a Juan Moisés Torrijos, otro fiel suscriptor acá de nuestro podcast. Eso Ernesto, sería cuéntame, oyente, ¿qué ha pasado esta televidente, semana? internauta, fans, seguidor, ¿cómo sería? Todas las Groupies, anteriores, eh, podcastero. exactamente. Todas esas personas que consumen lo que nosotros estamos produciendo en este momento con mucho amor y cariño para toda esa audiencia. Buenas, Cuéntanos, ¿qué buenas nos traen noches las también noticias de mi esta semana? parte. El fin de ¿Cuál? semana, mira, fue movido porque no he parado de trabajar. La verdad que no deja de haber trabajo con respecto a cuando se trata de comercio electrónico, ¿eh? La verdad que ha sido un año y medio, más de un año y medio muy movido para el e-commerce. Tenemos que hablar de e-commerce un día de esto, ¿no? Que es un tema que ya hemos sopeteado bastante, pero tenemos que retomar el tema porque siempre hay nuevas perspectivas, sobre todo ahora que ya pasamos pues la primera mitad del año oficialmente y tenemos que ver qué nos depara para el resto del año y el año que viene. Ya hay que ir pensando en el año que viene. O sea, tenemos que ir hablando en términos de los nuevos presupuestos, los nuevos clientes, el nuevo roadmap para la empresa, cómo más nos vamos a transformar, ya sea digitalmente o en forma de negocio. O sea, hay mucho de qué hablar. Pero bueno, ese fue mi fin de semana, trabajo. Sobre Román, todo lo que es entonces, gobierno que empieza también ahora como en septiembre a definir presupuestos y todo lo demás para ir metiendo los papeles para todo lo que van a estar haciendo el año que viene que esperamos sea positivo. yo tengo un proyectito que espero que salga antes de que cierre el presupuesto. El gobierno es trabajan al revés, Dios mío. Ujú. José, ¿cómo estás? ¿Cómo fue tu fin de semana? Gracias por participar, te damos la bienvenida. No, José gracias a ha sido ustedes. invitado para que nos dé un segmento de noticias, ya que José es fiel oyente, más bien fiel seguidor de las noticias de tecnología, lo cual pues va directito a nuestra área. Cuéntanos, Y José. oyente también de Te Explica, ¿no? Estaba conectado y desde piloto. Gracias. Gracias. Mira, vale, ¿no? De verdad que honrado de la invitación, de estar acá con ustedes compartiendo un rato sobre esto, pues, que es el área que nos gusta, la parte de tecnología. Así que las conversaciones se hacen más sencillas así, ¿no? Cuando estamos hablando de lo que nos gusta. Eh, bueno, para los que no me conocen, soy José Román, soy el director de Romance Media, que es una agencia de marketing digital y bueno, con gusto por los contenidos y el área de tecnología. Siempre estamos allí pendientes de ver qué hay en las novedades de estas áreas y bueno, compartiéndolas con la gente también. Excelente, Y, José. Ya que esto tienes la palabra y te invitamos para el segmento de noticias, el segmento de noticias es nuestro primer segmento del podcast. Así que bien. te dejamos con las noticias de la semana.
Bueno, mira, una de las primeras noticias, esto es más que todo para la gente, los fanáticos de las plataformas de streaming como Twitch, que Twitch abrió en su segmento premium, bajó los precios a nivel global, ¿no? Y hicieron un análisis un estudio de precios en diferentes países y entendieron que la dinámica económica es bastante desigual, ¿no? En ciertos lugares. Por ejemplo, para ellos el porcentaje de usuarios activos en Europa o Asia que apoyaban creadores de contenidos con la suscripción era 50% más bajo que en Norteamérica y 80% más bajo aún en el caso de Latinoamérica. Entonces, ellos optaron por hacer esta disminución de precios, este ajuste realmente, ¿no? Y bueno, los precios, por lo menos en el caso de Panamá, que estaba en cuatro y algo, 4.50, si mal no recuerdo, lo bajaron a 2.50, $2.50, es casi el 50% del precio que tenían anteriormente. Lo cual es bastante bueno. Los creadores están viendo a ver qué pasa, porque obviamente es una disminución de ingresos también para ellos por persona, digamos ese ticket promedio allí, pero también se incrementará el volumen, que es lo que se espera, yo supongo que espera Twitch para poder generar un cambio acá, ¿no? Yo creo que es bien interesante el tema de los precios porque con la proliferación de servicios, y hemos estado hablando de eso, por ejemplo, en un episodio anterior que hablamos de cortar el cable, la gente está empezando a tener la necesidad de, como tiene todo este pocotón de servicios a la carta, de empezar a escoger a dónde van sus diferentes dólares o pesos o reales o lo que sea que tienen en cada país en cuanto a los servicios de streaming. Obviamente, en un principio todo el mundo tenía Netflix porque era Netflix y ya, pero hoy en día tienes Disney Plus, tienes HBO, que HBO está haciendo algo interesante. A todas las personas que se suscribían, creo que hasta hace un par de días, les estaba dando 50% de descuento de 50% de por vida. descuento. Sí. Exacto. Y, y es permanente, ¿eh? Exacto. Así que es interesante cómo pueden hacer esos esfuerzos de fidelización en un principio, que dependiendo de cómo les vaya, pues puede irle bien más adelante. Y yo creo que incluso es posible que haya gente que tenga un mercado de reventa de esas cuentas fundadoras en algún momento. Pero sí, Siempre tenemos sale que algo ver. por ahí. Ah, claro, sí. Hay que ver, la gente está y que, bueno, no tengo Netflix, tengo HBO, tengo esto, tengo lo otro, y entonces empiezan a cortar porque dicen, bueno, Twitch, ver a gente jugando, siempre lo puedo ver después en YouTube o lo que fuera. No sé, la gente puede estar empezando a escoger dónde meter sus dólares de entretenimiento y parte de eso de pronto puede influir a Twitch. Si de pronto Twitch baja su precio, la gente dice, bueno, lo que voy a hacer es que me voy a suscribir a Twitch, voy a dejar el YouTube Premium, pero el HBO nada más me voy a volver a suscribir cuando regrese, no sé, Titans o alguna otra serie así que bien interesante. Entonces yo creo que ahí es donde la gente va a empezar a escoger. Pero Lo que estos precios están todavía no súper sé. interesantes. Sí, Hay países que los precios bajan, bueno, no todo está en dólares, pero baja hasta 50% del costo Sí, total. en mensualidades. Así que esto no es No, nada más que bajan 20-25%, están bajando fíjate el 50%. caso de Brasil, que lo tienes allí. Brasil eran 23 reales y bajó a 7,90, o sea, menos de la mitad. Entonces, sí, ellos lo hicieron adaptando tomando en cuenta las realidades de todos los mercados en lo posible y adaptaron estos precios. A mí me parece que es una movida positiva. Primero porque, como decía Alex, ya ahorita la gente está empezando a ver, primero había una resistencia un poco más fuerte a este tema de los streaming, porque bueno, estabas tú solamente con Netflix y ya. Ahorita ahí tienes una cartera entera de posibilidades y si uno se pone a sacar cuentas fácilmente terminas pagando más de lo que estabas pagando antes en cable, ¿no? ¿Tú te acuerdas, Alex, hace unos años atrás, más de una década, bastante más, se daba exactamente el mismo fenómeno con el licenciamiento de las licencias de Microsoft,
que una de las críticas más grandes era que el precio de las licencias a nivel global era totalmente desigual porque el costo de la licencia de Estados Unidos era el mismo que en Panamá, por ejemplo, ponte, o en cualquier país del mundo, a excepción de ciertas regiones. Siempre Brasil tiene sus excepciones, pero para el resto de Latinoamérica los precios eran exactamente igual y no había una política de diferenciación de precios de acuerdo al alcance económico de cada región, costo per cápita, un montón de factores económicos verdaderos que hoy en día sí se aplican. Pero O el entonces, flip side, sí lo que de vemos pronto aquí. a veces compraban una licencia en un proveedor en Panamá, pero era para usarla en un lugar en Costa Rica y cuando iban a pedir soporte no tenían. O tú comprabas un equipo en un lugar, te lo llevabas a otro y eso todavía se da con algunas marcas. Entonces, por un lado tienes la razón en el sentido de que diferentes economías deben poder apoyar diferentes precios. Sin embargo, hoy en día yo doy 3 clics y estoy técnicamente en Colombia y uso mi VPN, lo pago con... muchos países me están permitiendo abrir cuentas virtuales, hacer toda una serie de cosas, así como tú ahorita mismo puedes utilizar una billetera como Zinli en Panamá y tener una visa virtual y lo demás, Nequi tiene su visa virtual y su Mastercard virtual. Ya yo creo que van a tener que empezar a replantear las cosas de otra manera porque todo ese tema de precios regionales, garantías regionales, etcétera, se va a hacer cada vez más complicado y se va a convertir no en una ventaja competitiva porque tratan de ser más competitivos diciendo, bueno, en Colombia me puedo bajar a $2 versus Panamá 2.50 el Twitch porque en Colombia hay más gente. Sí, Ujú. pero vas a empezar a moverte en economías de escala que vas a tener que tener mayor infraestructura, más caching, más distribución, más equipo, más no sé qué, ta, 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 ta. Entonces, no sé, es como que tu restaurante ponga una sucursal en el aeropuerto y tú digas, hey, voy a poder cobrar $4 por medio vasito de agua. Sí, pero lo que se te va en alquiler. Te aseguro Entonces, que lo van a empezar a amarrar directamente con la dirección con la que está registrada tu tarjeta de crédito. por ejemplo, o la otra va a ser que van a ponerse también en otros planes de estarte haciendo bundling como están haciendo, por ejemplo, algunos operadores de cable. No sé si te has fijado que Ujú. ahora Tigo creo que tiene alianza con HBO o con Disney Plus o con no me acuerdo quién. Amazon Y Prime vas, también. exacto, y vas a ver viejos enemigos aliados ahora cual juego de Game of Thrones para poder ver cómo le hacen frente a sus propias deficiencias. Y cuando digo sus propias deficiencias, el hecho de que la programación de televisión y de cable, que no es on demand, va yendo para abajo. Por mucho que me digan las tienditas que están en Albrook vendiendo televisión pirata de otros países, la gente quiere poderse sentar y decir voy a ver el tercer episodio de la cuarta temporada de tal serie y no de que voy a ver qué están dando en HBO ahora. Ujú. Eso a lo mejor puede servir para algunas personas de la tercera edad o puede servir, por ejemplo, para los que tienen hijos muy pequeños que le ponen lo que sea con tal de que se callen la boca. O Pero para estamos streaming hablando, de deportes, por ejemplo. eso, ese es el único tema. Y Ujú. mucho del streaming de deportes también ya está haciendo alianzas para que tú no te sorprenda que los próximos torneos de FIFA o de cualquier otra cosa sean al mismo tiempo que los torneos de FIFA 2022, 2023 en tal consola y que lo amarren y que sea una cosa que vas a poder ver o por YouTube o por Twitch o O por por lo que Twitch, fuera. correcto. Exacto. Entonces, no se sorprenda que Mira, de es aquí que a 5 años, la próxima vez que le peguen una trompada a alguien en la televisión, no vas a tener 15 minutos de comentarios políticos primero. ¿Qué sigue las noticias, José? Mira, bueno, por otra parte tenemos una noticia que ha sido bastante controvertida en los últimos días, que es, es sobre Apple, que escaneará automáticamente las fotos de iPhone y iCloud en busca de pornografía infantil. Esto forma parte de un esfuerzo que está haciendo Apple, así lo mencionan ellos, para poder colaborar con las diferentes entidades gubernamentales. Eh, y bueno, básicamente este sistema está pensado para ayudar a las autoridades a proteger a los menores, ¿no? Inicialmente va a ser activado en Estados Unidos y no es solamente esto, este es como ese escaneo automático de fotos, es como la punta del iceberg, pero ellos tienen diferentes cositas que van a hacer también.
Una de ellas es en la aplicación de mensajería. Van a utilizar aprendizaje automático para avisar de contenido sensible a los padres. Cuando tienes el teléfono de tu hijo puesto dentro de tu misma cuenta de iCloud, te va a poder avisar si hay algunas solicitudes de fotos o hay algún contenido sensible que puedan estarse enviando. En el caso de iCloud, utilizarán aplicaciones para ayudar a limitar la difusión de material que pudiera ser pornografía infantil, protegiendo siempre la privacidad del usuario. Ellos siempre vuelven a colocar esa frase allí para tratar de reforzar el hecho de que no es que van a estar leyendo todo lo que uno tiene allí, sino que simplemente es una aplicación de inteligencia artificial que va a estar haciendo escaneo de todo lo que se vaya moviendo a través de sus aplicaciones. Y el otro punto es en Siri, en Siri y en la parte de Search, que también van a utilizar aprendizaje automático para poder identificar qué tipo de contenido se está consumiendo, sobre todo están consumiendo los hijos, para poder darle ese reporte posteriormente a los padres. Esto me recuerda a precrimen. Sí. Y de verdad yo creo que es el enfoque equivocado. Porque mira, por ejemplo, el artículo que pusiste anteriormente decía que el objetivo es totalmente, totalmente bueno. O sea, el objetivo, evitar la pornografía infantil, porque nadie quiere pornografía infantil. Eso todos podemos estar de acuerdo, nadie lo discute. El tema es que ahí lo dice, el objetivo imposible de criticar. El objetivo sí, pero el enfoque no. Y te doy un ejemplo. Un enfoque similar, pero que no viola la privacidad, es uno al cual tú puedes subir las fotos de Airbnb, de lo que tú ves alquilado en Facebook Marketplace, en Encuentra 24, en todo este tipo de sitios, para que lo comparen con bases de datos de niños y niñas que han sido encontrados en situación ¿cómo se llama? De Abuso. peligro, de abuso, o que tú cuando llegas a tu hotel, tú le tomas fotos a la habitación del hotel en diferentes posiciones, etcétera, y lo subes voluntariamente a una base de datos, que entonces sirve para cuando de pronto alguien toma una foto y es detectada en alguna de estas, en un retén, en un ejercicio judicial forense donde se detectan este tipo de fotos, que tú puedas detectar en qué hotel, en qué habitación de qué hotel, por las diferencias mínimas que hay de una a la otra, por mucho que se parezcan, es donde está una persona que de pronto está en una situación de peligro. O sea, que tú lo hagas contribuyendo. Es lo mismo que hace como 20 años, me acuerdo, había un esfuerzo cuando todavía la gente tenía más disco duro en sus laptops. La mayoría de las laptops con disco duro físico tenían la oportunidad de instalarle un software para que si la laptop de pronto detectaba que estaba en caída libre, parquear el disco duro para que las cabezas no golpearan y no se dañara. Pero ese mismo sensor tú lo podías tener funcionando 24/7 en tu máquina prendida para detectar movimientos de sismos. Cosa que si tú ves que de pronto una laptop en Chiriquí registra un movimiento y otro pocotón de laptops en Chiriquí registran un movimiento y 3 segundos después tú sientes ese mismo movimiento en Panamá, por decir algo, ya tú sabes que viene una onda sísmica en esa dirección y tú puedes decirle a la gente de Colombia, vivo, que allá en 15 minutos vas a sentir una réplica o lo que fuera. La idea es que tú contribuyes. Y muchos de nosotros probablemente hace 20 años corríamos SETI como búsqueda, como nuestro salvapantallas, tratando de apoyar en la búsqueda de inteligencia extraterrestre. O sea, yo estoy full de acuerdo con que si tú eres voluntario, tú dices, yo quiero voluntariamente contribuir con este tipo de cosas. Pero de ahí a que un empleado de Apple reciba una foto, sí es cierto, probablemente que un empleado de Apple reciba una foto donde sale, ¿qué te puedo decir? Mi muslo, porque se me disparó la
la foto en lo que agarré el teléfono saliendo del baño, una cosa así, porque estaba contestando una llamada y se me ve el muslo. Y de pronto un empleado de Apple en California o en Bangladesh, porque hoy en día todo lo exportan, va a estar viéndome a mí el muslo simplemente porque se veía tan blanco y tan cosa que parecía como que No solo otra, eso, no. imagínate un caso donde mi esposa, cuando mis hijos estaban bebés, bañando un Ujú, bebé, ay, qué lindo, le tomo una foto y me manda a mí la foto, y la ujú, foto levanta un red flag, y la foto es de uno de mis hijos bebecitos desnudo, ujú, ujú, mandándola entre padres, y tú vas a pensar que ujú. está pasando aquí, en lugar de simplemente Exacto. analizar y dice, un padre se la está mandando al otro, y que sea objeto de análisis, sin mi consentimiento, sin el consentimiento de ninguna de las partes. Y más todavía, el hecho de que te puedan a ti contestar, bueno, pero es que si es entre los padres no importa. Y entonces, espérate. O sea que además encima tú me estás diciendo que tú sabes quiénes son los papás de mi hijo. Aguanta. Entonces, eso es lo que preocupa, que creo que O que están te digan es tratando que, de... pero es que esta misma foto se la mandó a fulano también. ¡Qué lío! Que te hagan un tracking completo de Exacto, la entonces familia. no es una pregunta que, o sea, lo que sea que contesten los hunde más. Entonces yo siento que lo ideal va a ser en este momento, primero que no hagan eso, no de esa manera, que lo hagan con las fotos públicas, por ejemplo, que están en redes sociales. El FBI seguro ya lo hace, la NSA seguro ya lo hace. ¿Me explico? Pero que lo hagan con las fotos propias, sin el consentimiento de uno, etcétera. Es más, eso ni siquiera debería ser opt-out. ¿Me explico? Entonces, Es no que, sé. Yo, mira, Alex, una reflexión que escuché sobre eso durante este fin de semana era que hablaban precisamente de lo curioso, digamos, entre comillas, de que una herramienta con este poder, al final la está sacando es una empresa. O sea, no viene de un movimiento por ley, de un movimiento de Estado, de algo oficial, sino que es la empresa la que está poniendo todo esto al alcance del globo, pues, porque básicamente van a escanear todos los iPhones que están en el mundo. Bueno, pero es que la empresa se está tomando las atribuciones de un Estado, podríamos decir algo así similar. yo creo que Porque peor, porque es que el tema es que ni ¿qué siquiera derecho tiene la está, empresa de escanear mis fotos de mi teléfono? Ninguno. y no Salvo que solo estén eso, hospedadas en su servicio, digamos. por ejemplo, y aún así es complicado porque yo entiendo que estén buscando, por ejemplo, checksums de archivos de piratería y que lo hagan por checksum, no por examinar el contenido. Sin embargo, el tema con estas cosas es que no tenemos los códigos fuentes, así que no sabemos qué otra cosa están buscando. Y el día de mañana el iOS 16.3.4.7 podría estar buscando, por ejemplo, logos de competencia o archivos de, por ejemplo, de diseños de circuitos integrados de la competencia. O sea, digo, no es que quiero decir que van a ser como en la película de Batman que agarraron y convirtieron todos los teléfonos en sensores para saber dónde estaba el malo de la película, pero el tema es que se presta para eso eventualmente. Uno, dos, se presta para que alguien también te mande un archivo preparado de cierta manera para que ese archivo parezca que incluye pornografía infantil y entonces empiece a levantar alertas a las autoridades. Entonces tú me puedes decir, bueno, pero vamos a liberar el código fuente. O sea que tú vas a permitir también que otras personas puedan contribuir con esto y, no sé, todo lo que tú Yo no lo veo bien cada desde, hilo que jalas por sí. donde sea queda mal. Yo no lo No es veo la bien desde manera. ningún punto de vista. Imagínate que un hacker ahora decida, o una persona malintencionada decida, que va a mandar de forma anónima un paquete de fotos pornográficas directamente a tu teléfono, mediante cualquier método de intrusión o un simple correo electrónico, y tú inocentemente lo abres, lo descargas y empiezas a ver lo que hay. Al abrirla, al ejecutar esa acción, el de una vez empieza a sincronizar hacia la nube y tú eres objeto de investigación. Uh Y -huh. resulta ser que tú has sido una víctima incluso de, no sé, algún hacker, algún intruso, alguna intrusión, perdón, alguna persona malintencionada. O sea, Y hay algo así muchas formas parecido pasó aquí de en quedar mal en Panamá. esto, ¿eh? Te digo, algo así parecido pasó en Panamá hace como 10, 15 años,
que hubo una familia relativamente conocida que les fueron a su casa y les quitaron todas las computadoras, todos los dispositivos, etcétera. O sea, le hicieron todo un desastre porque no tenían password en el Wi-Fi, lo tenían totalmente abierto. Y alguien se había puesto a ver páginas web en un sitio de pornografía infantil que había sido tomado control por parte del FBI para ver quiénes eran los clientes. Y entonces parece que alguno de los vecinos era cliente y quedaron pagando ellos justo por pecadores. Entonces, por eso yo creo que no es el tipo de tecnología, o sea, la tecnología está bien, per se. Sin embargo, este enfoque totalmente equivocado. Ellos tienen que buscar otro enfoque, pero no sé cuál es, pero ese no es. Buena intención, mala ejecución, es lo que digo en algunos Total. casos. ¿Qué sigue, José? Bueno, otra de las noticias que Finalmente, tenemos por para acá finalizar ese segmento. es el Zoom, que fue condenado a pagar 85 millones de dólares por incumplimiento de las políticas de seguridad de datos. Lo bueno de esto es el pago, lo malo es que solamente los que están en Estados Unidos, así que en el caso nuestro creo que está un poco difícil. Tú querías tu tajada. Oye, claro, vale. Tenemos años usando Zoom y más ahorita en pandemia. El, el, según Ars Technica, que es la compañía, el medio que está siguiendo este caso, la compañía fue acusada, o sea, Zoom, de mentir en la descripción de su servicio, que se publicitaba como un servicio cifrado de extremo a extremo, algo que demostró, o sea, se mostró luego con hechos que no era cierto. Y adicionalmente se comprobó de que la compañía compartía datos de usuario con Facebook y Google sin el permiso obvio de los usuarios. Esta demanda la presentaron en California y el acuerdo obliga a Zoom a compensar a los usuarios con entre 15 o 25 dólares, dependiendo si tenías una suscripción gratuita de pago. Eso queda pendiente ahorita de que o sea, de que tenga como el visto bueno el último tribunal, pero bueno, ya es prácticamente un hecho ese acuerdo. Mira tú. Bueno. Yo sí te digo algo, yo quiero comentar algo al respecto y es que la gente tiene una idea muy equivocada de lo que significa cifrado de extremo a extremo. Si yo, por ejemplo, estoy hablando con Ernesto y estoy haciendo cifrado de extremo a extremo, nadie de ninguna manera puede estar viendo el contenido de lo que nosotros estemos haciendo, viendo la transmisión de datos. O sea, por ejemplo, alguien que esté en mi proveedor de internet o en el proveedor de Ernesto, Interceptando el monitoreando router. el tráfico, no puede ver absolutamente nada de lo que estamos haciendo. Eso es como funciona de extremo a extremo en principio. El tema es que la gente piensa que eso es más de lo que es. ¿En qué sentido? Por ejemplo, si yo tengo, ahorita mismo yo puedo abrir una aplicación y grabar mi pantalla y eso transmitirlo para otro lado. Y Ernesto no lo sabe. Y entonces alguien puede estar recibiendo esa transmisión. Eso no es romper cifrado de extremo a extremo. De hecho, hoy tuve una discusión con alguien que decía, es que lo que pasa es que está pinchado. Eso no es así. Eso no funciona así. Eso es lo primero. Lo segundo, nosotros ahorita mismo estamos transmitiendo a YouTube. Como estamos transmitiendo a YouTube, nosotros tenemos un enlace de esta aplicación aquí a YouTube y cualquier persona en el camino va a estar recibiendo el stream de lo que nosotros estamos mandando con el mismo nivel de protección que normalmente utilizas para una página web, que es muy difícil de descifrar, pero no es imposible. Es muy caro de descifrar, pero no es imposible. No es el mismo tipo de cifrado que utilizamos nosotros, por ejemplo, cuando estamos hablando en Zoom, que es un cifrado bastante más poderoso que el que normalmente se usa para las transacciones web. Si nos vamos a otro nivel más, yo aprieto el botón aquí de grabar. Yo puedo grabar local en mi máquina o le puedo decir a Zoom que grabe en su infraestructura de nube. Ahí se rompió. Ahí no hay cifrado de extremo a extremo, porque ya una de las partes en este caso no es ni Ernesto, ni Román, ni yo, es Zoom. Y ellos lo están almacenando allá. Y yo no sé, y lo más probable es que no es así, si lo están grabando cifrado tampoco. ¿Me explico? Si yo estoy haciendo un webinar o lo que fuera, esa conexión a múltiples personas generalmente no va a ser cifrada de punto a punto.
donde ya hay más de una persona en la comunicación, o tú tienes que grabar de por medio en un tercer espacio, o si tu conversación tiene que pasar por China, ya no hay cifrado de punto a punto. ¿Me explico? Entonces la gente tiene que tener eso claro. Y yo vi mucho que la gente, por ejemplo, y por esta misma razón, decían de que "Ay, yo me voy a cambiar de WhatsApp a Telegram porque Telegram es más seguro". No. Ay, que me voy a cambiar a Signal porque es más seguro. No, utilizan los mismos protocolos, utilizan el mismo cifrado, la misma cosa. Simplemente la implementación de Signal es más abierta porque es open source en su totalidad. La de Telegram es más abierta que WhatsApp porque es open source en su mayoría, no en su totalidad. Entonces ya uno sabe qué es lo que está haciendo hasta cierto punto Telegram con sus datos. Uno sabe a ciencia cierta lo que hace Signal con sus datos. Y si ninguno de esos te gusta, tú puedes poner tu propia solución porque hay múltiples soluciones de código abierto que tú puedes utilizar para comunicarte. Sin embargo, no es hacer las cosas por hacer y no es decir que tiene o no tiene un cifrado sin realmente profundizar y saber de qué es lo que uno está hablando. A la gente se le olvida que el cifrado viene del peer-to-peer desde hace muchísimo tiempo y nosotros tenemos comunicaciones cifradas desde que se inventó el P2P. Básicamente. Pero sí, es así. Mira, y hablando en el mismo orden de ideas, salió una actualización de WhatsApp que cifrará las copias de seguridad que se almacenen en el móvil. Ahorita que estás comentando, Alex, un poco de eso, es un plus que está buscando dar WhatsApp para poder darle más protección a todas las copias de seguridad que se hacen de las cuentas. El sistema, ellos dicen que es bastante simple. Yo lo veo complicado porque tiene nuestro componente humano, ¿no? Básicamente es que la copia de seguridad que se guarda en el móvil se encriptará con una contraseña. Una contraseña que el usuario debe establecer y guardar con mucho cuidado, ya que no tendrá forma de recuperarla si lo olvida. No va a ser posible, obviamente, solicitársela a WhatsApp ni a nadie que nos ayude. O sea, si uno pierde la contraseña, perdió la copia de seguridad. Esa es Le pongan la la misma nueva... wallet de Bitcoin. Se pierde todo. Sí, algo de blockchain allí quizás. Eh, Mira, bueno, y una más que le puedo colocar por acá, que estamos hablando del mismo tema. Esta sí es un poquito más de desarrollo, o sea, a nivel de desarrollo, que es que Google te dejará conectarte a las webs y a las aplicaciones sin contraseñas. Están desarrollando un sistema que llaman ellos un nuevo API llamado Google Identity Services, y va a permitir que el usuario se conecte a la cuenta de Google que tenga en su navegador o móvil Android sin ningún registro ni necesidad de estar colocando contraseñas. Es algo lo que ya vienen haciendo. De hecho, Reddit, Pinterest ya lo están implementando, pero lo están abriendo ahora para que se use de forma más general. hay que ver. ¿Eso usará alguna cookie? ¿Utilizará algún registro de tu IP? ¿Una dirección IPv6? Yo qué sé que va a utilizar eso. Vamos a ver qué pasa. Habrá que ver qué es, porque, por ejemplo, yo he visto mucha confusión recientemente acerca del tema de los logins sin password o los logins que tienen que ver con, por ejemplo, aplicaciones como Office 365, Google, etcétera, con aplicaciones legacy que no soportan OAuth ni ninguno de estos estándares modernos de autenticación. Y yo creo que no solamente les está dando problemas a los administradores de sistemas, sino a todo el entorno ese de los que desarrollan las aplicaciones, los que administran los sistemas, los que administran seguridad, que no necesariamente son los que administran los sistemas. Y la pelea surge de que el tipo de seguridad dice, no, pero es que yo no te puedo dejar usar passwords porque los passwords son inseguros, que no deja de tener razón. Pero el tipo de programación te dice, yo no puedo reprogramar toda mi aplicación para soportar tu nuevo enlace de autenticación, lo cual también tiene algo de razón. Y el man de sistemas dice, man, yo necesito que esta vaina ande porque si no el que me firma el cheque no me lo firma. Entonces, yo creo que tenemos que tratar y ese es el tema. Muchas veces la gente dice, la solución es DevOps, que el tipo que programa también maneje la seguridad, DevSecOps, etcétera.
No sé, yo todavía pienso que zapatero a sus zapatos y muy importante es que cada uno de los que se especializa en algo, llámese seguridad, desarrollo o administración, sepa de seguridad, de desarrollo y de administración, así como el tipo que vende seguro de carro sabe manejar y sabe de mecánica. El mecánico sabe qué es lo que sirve para los seguros y sabe manejar, pero es mecánico. Y el chofer sabe de seguro y sabe de mecánica, pero no es ni mecánico ni corredor de Yo seguros. pienso, Entonces, yo pienso que aquí el problema es estandarización. Nosotros tenemos un problema grande de identificación de usuarios en las distintas plataformas y no nosotros. Yo me imagino que tú recordarás Microsoft que no ha salido de sus problemas de autenticación entre sus propias plataformas. Tú saltas de Office a Hotmail o a los servicios de Live de ellos antiguos o al Outlook o a Azure y a cualquiera de esos y ellos tienen que hacer las autenticaciones entre todas sus plataformas. Donde se corta la comunicación, ya no tienes la autenticación, tienes que volver a empezar. Y estos son request tras request tras request tras request para poder pasar autenticado de un servicio de ellos a otro servicio. Y donde no funciona, te vuelve a pedir la autenticación. Y estamos hablando Y de el volvemos a gigante empezar. Microsoft y se supone que ellos están peleando con la autenticación y todos los métodos de identificación del mundo. Entonces tenemos identificación biométrica por la cara, por la huella dactilar, por medio de dongles, passwordless, pero el passwordless depende del correo, de tu correo electrónico, pierdes el acceso al correo electrónico, pierdes el acceso a tu cuenta, es interceptable porque es un simple enlace, no está amarrado con ninguno de tus dispositivos. Sí, así que si tú vas a un sitio web que utiliza este tipo de enlaces, si alguien más lo intercepta, puede perfectamente bien entrar a la plataforma donde tú querías entrar. O sea, a esto le falta todavía y yo no veo una única forma donde nosotros podamos decir, ok, esta es la forma universal por la cual nosotros nos vamos a conectar a las distintas plataformas. Ah, y falta los wallets de identificación, las identificaciones digital, para donde vamos a ir con los gobiernos y los gobiernos digitales y la identificación única digital para todos los servicios, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, que una sola identificación como ciudadano, para hacer tus pagos, para tener accesos, para viajar, un montón de cosas que de repente hacia allá deberíamos nosotros ir, una sola identificación para absolutamente todo. y ojalá sea así. Te digo, por ejemplo, aquí en Costa Rica, la gente con su cédula puede loguearse a su máquina y todo lo demás. Así como aquí tenemos dizque, la firma electrónica calificada, que es básicamente una tarjeta con un certificado firmado que solamente aquí confían, o sea, ni siquiera está certificado por una entidad certificadora de afuera ni nada por el estilo. Eh, no es lo ideal, no creo que sea lo ideal. De hecho, tú puedes ahorita mismo comprar certificados en más o menos como $250 anuales. Es el precio estándar, siempre puedes conseguirlo más barato que eso, pero que tú puedes guardar en una tarjeta de estas y tener tu propio certificado que sí sea reconocido afuera. Este, por ejemplo, solo lo reconocen en la República de Panamá. Y hay otros países, me ha tocado ir a ver en Costa Rica cuando los funcionarios con su cédula hacen login a su máquina, en vez de utilizar usuario y contraseña, lo que fuera, simplemente, me voy un momentito a almorzar, saco, la máquina está cerrada, BitLocker, TPM, etcétera. O sea, ya esa máquina es un yunque si tú no vuelves y pones tu tarjeta o la de alguien autorizado. Entonces, yo creo que hacia allá definitivamente tenemos que ir. Lo que pasa es que ese es para la parte individual de las personas. ¿Qué hacemos con los procesos? ¿Le emitimos uno de estos también a cada proceso? Mm, Eso va a ser interesante. Oh, Hay que ver. bueno, vamos a pasar ya a los siguientes temas. Muchas gracias, José. Gracias por acompañarnos esta noche y traernos muchas noticias de las cuales pudimos conversar esta noche. Entonces, está bueno, está bueno. Estamos a la orden, de verdad. Gracias por la invitación y bueno, sigo aquí pendiente de lo que viene hoy en Notion. Gracias. vale, hasta luego, José. Muchas gracias por venir. Vale. Pues sí, ¿a qué tema pasamos ahora, Ernesto? Vamos a pasar a, bueno, podemos pasar al app de la semana, podemos pasar directamente a
al tema de hoy, que es el Notion. Yo compartí el tema en varios grupos y me dijeron, vamos a esperar el Notion, porque el Notion y el Notion y el Notion. Mira que yo te voy a decir, yo quiero ver el Notion porque el tema de Notion para mí es bien interesante porque si hay una persona que he visto que es fiel creyente de Notion, eres tú. ¿Y quién mejor para exaltar las virtudes de Notion que alguien que lo usa, lo vive, lo come, lo respira día tras día? Yo te puedo hablar de Teams, yo te puedo hablar de dos o tres cositas más que las uso por trabajo todos los días. Sin embargo, yo creo que para Notion te cedo la palabra y voy a estar aquí tomando notas para también hacer mi par de preguntas. Voy a compartirles mi pantalla. Vamos a, vamos a hablar un poquito de qué es el Notion, primero que todo. Y luego vamos a ver el caso específico que quería compartirles hoy de cómo crear una propuesta electrónica, ¿no? Y el sentido de crear dicha propuesta electrónica, que cuál es la finalidad, ¿no? El objetivo, ¿no? Notion es una plataforma que en este momento tiene distintos planes que empiezan desde gratuito y tiene para usuarios individuales, para equipos y para empresas grandes. Entonces, o sea que cualquiera puede en este momento registrarse, crear una cuenta gratuita y empezar a utilizarlo de una vez. O sea que todo lo que yo les voy a decir en este momento ya lo pueden utilizar sin gastar ni un solo centavo. Eh, Esto no viene así como está en la pantalla, con todo este poco de tablas y cuadros ni nada de eso, pero esto viene más o menos, digamos, a ver, déjenme entrar a este tablero de aquí. Esto viene pelado, ¿ok? Así, con un workspace que uno puede decirle, bueno, yo voy a crear un nuevo workspace y de aquí yo voy a empezar a crear un documento raíz. Un workspace no es más que un documento. Piensen en ello como una carpeta, donde yo voy a poder crear una página principal mediante mis propios, o sea, mediante las herramientas que me provee el Notion o mediante el uso de una plantilla que provee el Notion. Y Notion tiene distintas plantillas. Si yo tuviera aquí un centro de control, como me gusta llamarlo, un dashboard, yo puedo pasarme en plantillas que ya vienen creadas directamente en el Notion para distintas facilidades, distintos usos, ¿no? Por ejemplo, en diseño, tiene Meeting Notes, Design System, Design Tasks, cosas así. ¿Okay? Por ejemplo, aquí hay una lista de tareas en forma de cuadro de Kanban. Para educación, por ejemplo, notas en clases, job applications, calculador de notas, una lista de material de lectura. Bueno, hay un montón de plantillas que sirven de base para yo poder expandir, modificar o crear algo particular. Y te dan un buen punto de inicio o de arranque para poder entonces crear tu propio sistema. Porque esto es como, digamos, yo le digo como un Canva. No Canva la plataforma, sino como un Canva en blanco, una página en blanco, que te permite crear, estructurar tu propia plataforma o tu propio sistema de trabajo, que es como yo lo he utilizado, como un sistema de trabajo. Entonces, para nosotros, y esto lo hemos logrado ya es con el tiempo, ¿qué hemos hecho aquí? Por ejemplo, a través de un add-on del browser, nosotros podemos crear un inbox. Y es una simple página con una tabla y por medio del add-on de que le estaba hablando, él manda directamente lo que yo tenga clipeado en una pestaña de un sitio web o lo que sea y lo puedo mandar a este inbox y luego yo lo puedo reordenar o lo puedo reclasificar. Ese es un ejemplo. Tenemos lista de tareas, notas de reuniones. Por ejemplo, lo que yo utilizo muchísimo es una tabla de clientes. En esta tabla de clientes yo puedo tener clasificados todos los clientes como si fuera un CRM. Y esta tabla a su vez está enlazada con otras tablas donde yo tengo, por ejemplo, los contactos que trabajan para dicha empresa o dicha entidad. Y si hay algunas tareas que están enlazadas con dichos clientes, los sitios web, contratos, servicios, portafolio, etcétera, todo está
directamente relacionado con esta, con esta tabla que yo tengo aquí. Así que yo puedo desde aquí directamente, digamos, buscar un cliente, digamos, por ejemplo. Aquí está el cliente de yoga. Yo puedo ver desde aquí los datos del cliente de yoga, las tareas relacionadas, la información que ya ha sido creada o cargada a la página relacionada con el cliente de yoga y las distintas tareas que están relacionadas con ese cliente. ¿Okay? Aquí, por ejemplo, hay identidad de marca, colores, archivos. El cliente dice, bueno, a nosotros nos gusta esto así de esta manera y tenemos distintos screenshots de lo que el cliente le gusta, datos del cliente para su sitio web, para su proyecto. Y aquí podemos entonces manejar la información de manera bien clasificada. Pero ¿dónde comienza esto para nosotros? Comienza aquí donde están las propuestas. Entonces tenemos aquí, por ejemplo, algunas propuestas se manejan con un sistema normal de cotizaciones, ¿ok? Pero el sistema normal de cotizaciones se queda corto porque para nosotros, en nuestro caso, es importante poder mostrar un poco más acerca de lo que estamos trabajando o de qué es lo que nosotros hacemos. Entonces, digamos que tenemos una propuesta para un sitio como este cliente, el sitio de yoga, y nosotros podemos crear una página que ya tenga un formato específico al haber creado este formato, nosotros simplemente tenemos que duplicar el formato y nos queda a nosotros el formato para poder utilizarlo para otros clientes. Recientemente añadieron algo que se llama bloques sincronizados. Cada uno de estos que está aquí, esto que está acá, esto que está acá, esto que está aquí, cada uno de estos es un bloque. Yo puedo crear un bloque sincronizado y solamente utilizar un bloque, actualizar ese bloque y copiarlo y sincronizarlo en distintos documentos, en distintas páginas. Y lo que yo haga en ese bloque sincronizado se duplica o se sincroniza, pues, en el resto de los bloques. O sea, que se hace bien interesante porque, por ejemplo, yo puedo darle al cliente un video introductorio de nosotros, de la empresa. Hola, mi nombre es Ernesto Morales, etcétera, etcétera. Así que el cliente no necesariamente está recibiendo un archivo o un documento PDF que no tiene más función que solamente ver la información en dicho documento. Quizás yo puedo compartir unos enlaces que le permita abrir entonces un video de YouTube o distintos enlaces, pero aquí lo que yo llamo un documento en vivo, ¿ok? Permite que el cliente aquí dentro de este documento, sin tener que ir a ninguna otra parte, ni tener que abrir ninguna otra página, pueda ver toda la información que yo quiero presentarle al cliente. Así que aquí podemos esquematizar o crear un layout, ¿ok? Que permita que esto se vea no solamente como un documento de Word que está todo hacia abajo, formateado de una sola manera, sino que tenga cierto diseño, cierta estructura, cierta elegancia. Desde aquí el cliente puede ver el portafolio. Este portafolio se actualiza una vez en la base de datos original de portafolio. Este es una tabla enlazada, ¿ok? Entonces, esta tabla enlazada se copia o se duplica, más bien se enlaza, no se duplica, se enlaza en estos documentos, en estas propuestas, y yo solamente actualizo el documento original o la tabla original y la actualización se sincroniza en todos los documentos. Yo quería preguntar, y disculpa la interrupción, o sea que si yo tengo un equipo de trabajo, yo puedo crear un documento compartido y que cada persona se dedique a una sección y solo a esa sección sin ver el documento final. Y ese documento final yo sí se lo puedo enviar a un tercero o tenerlo yo y estarlo viendo en tiempo real los cambios de todos los demás. O sea, no solamente colaboración en un documento, sino en bloques de otro documento que no es necesariamente accesible por esas personas. Sí, por ejemplo, yo puedo designar, si yo quiero, quiénes van a ver este documento, pero no necesariamente tienen que ver todas las partes del documento. El documento puede tener páginas internas.
Así que yo le asigno un permiso para la página principal, que es la que tiene la información general. Puedo crear páginas internas y dichas páginas internas les cambio los permisos que tienen las distintas personas para ver o acceder, o les quito los permisos. Así que en las páginas internas no tendrían permiso o permisos limitados. Y trabajan solamente en las páginas donde yo le estoy dando permiso. Y en algunos casos incluso puedes compartirla directamente con un enlace público. Si, digamos, se la quiero mandar al cliente, le quito que no le permito editar ni comentar, ni que se crea un template de esto. Esto incluso se puede crear como si fuera una página web y ser indexable por Google. Pero yo puedo copiar aquí este enlace y mandárselo al cliente. Mientras esté abierto esto, share to the web, el cliente puede ver la propuesta, nadie sabe que ese enlace existe y el cliente ve su propuesta normal y puede, esto, si le permito, incluso hacer comentarios en distintas partes del documento en sí. Bien, entonces, ya vamos viendo los componentes de la propuesta. Mira, la introducción, pues, ¿quiénes somos nosotros? Esto, un par de fotos, a qué nos dedicamos. Digamos, un poco de texto introductorio acerca de la empresa. Luego pasamos a la sección de nuestros servicios. En resumen, ¿a qué nos dedicamos nosotros dentro de la empresa? Esto para que el cliente sepa de primera mano qué más nos puede pedir. Ustedes hacen sitio web, sí, sí, hacemos sitio web, pero también damos consultoría, o hacemos optimización SEO, o hacemos reclutamiento, y eso el cliente no lo sabe, a menos que nosotros no le pongamos por delante, mira, esto también lo hacemos nosotros. Cosas que típicamente en una cotización sencilla o en una hoja de Excel, pues uno no pone. La hoja de Excel no tendría fin. Entonces, nuestro portafolio, características generales de los sitios web, servicios que se incluyen. Esto es como si fuera una página web. ¿Okay? Especificaciones técnicas. Aquí nos podemos ampliar como uno quiera. ¿Okay? Metodología de trabajo. Flujo de trabajo. Entregables. Presupuestos. Y, bueno, más presupuestos. Y al final, pues, condiciones, información de la empresa, datos de transferencia, etcétera. Aquí hay otros formularios, por ejemplo, yo puedo crear un formulario, y esto tiene enlaces con otro tipo de aplicaciones, pero yo puedo crear un formulario digamos, en Google Form. Él está cargando ahorita mismo. Aquí está mi formulario. Es el mismo formulario para todos los clientes, la misma página. Cuando el cliente llena, yo recibo los datos. ¿Okay? Entonces, hay distintos formularios. Bueno, sí hay distintos formularios porque hay distintos tipos de proyectos. No todos tienen exactamente el mismo tipo de formulario. Pero esto se puede lograr fácilmente creando este formulario. ¿Ok? Y pidiéndole al cliente que, ok, ¿cómo no? Mire, ahora acepte mis términos y condiciones. Una pregunta. ¿Ese es un formulario de Google Forms? Sí. Notion no tiene para sus propios formularios. De momento no lo tiene. Okay. No lo tiene de esta manera. Tú puedes crear una tabla y pedirle al cliente que llene la tabla, o crear una página y pedirle al cliente que te llene la página, pero no es lo mismo. Definitivamente no es lo mismo. A mí me gusta trabajar con este tipo de formularios para que el cliente simplemente pueda ver todo aquí y al poner aquí sus datos y su correo electrónico, él está aceptando ya mis términos y condiciones, los cuales están expresados pues aquí dentro de este mismo formulario. Lo otro, por ejemplo, que podemos enlazar aquí es un cuestionario del cliente. ¿Okay? En esta hoja electrónica hay otro cuestionario que recoge la información que nosotros necesitamos para un levantamiento de requerimientos. Algo sencillo para no marear al cliente, porque a veces a los clientes no les gusta llenar mucha información, pero sí lo llenan y sí funciona. Cuando el cliente ve que esto está así y que es fácil de llenar, pues simplemente va seleccionando, llena algunos datos y nos manda la información y funciona de mil maravillas. Entonces, la idea es que el cliente pueda tener acceso a esta información siempre que quiera, ¿ok? Yo le mando solamente un enlace, no tienen que imprimir nada, no tienen que recordar nada, solamente van al correo electrónico,
le dan clic al enlace y abren el enlace. Esto tiene aquí un índice, que es una tabla de contenido que genera el mismo Notion. Y pues si el cliente quiere ir directamente al presupuesto, le da clic a cualquiera de los enlaces y va directamente a la sección de dicha parte del documento. Así que es muy conveniente. Esta es una forma, uno de los casos de uso pues, que más provecho uno le saca al Notion y que uno puede integrar de esta manera, y yo creo que fácilmente, a un flujo de trabajo dentro de la empresa. Por ejemplo, recientemente cambiamos, no todos los puedo mostrar, ¿no? Porque son datos, tienen datos de cliente, pero hace poco creamos una plantilla ya más estándar para cuando el cliente, cuando entra un cliente nuevo y creamos un formato donde ya entra a cada página y en cada sección están, por ejemplo, déjame abrirles aquí. Esto sí lo puedo mostrar aquí. Por ejemplo, identidad, logo y colores, tiene su página, fotos del cliente, tiene su folder, imágenes para el cliente, o sea, cualquier trabajo que nosotros tenemos que entregar para el cliente. Screenshots del proyecto, ya sea screenshots de algún proyecto anterior o un sitio anterior. Información técnica, información de servidor, correos, etcétera, que esta es información que ya es sensitiva y yo puedo entonces a ese nivel de una subpágina, ya yo bloqueo a las personas que no necesitan acceso a ello. Contenido del proyecto, información de contenido del proyecto en sí mismo, por ejemplo, pues información de contenido del cliente que va para un proyecto web. Y el cliente cuando quiere compartir, por ejemplo, fotos, tiene acceso a esto y simplemente sube sus archivos zip o agarra sus archivos desde las fotos desde un folder de la computadora y las suelta aquí y nos puede compartir información básicamente en cuestión de minutos. Así que esta es una forma de trabajo sumamente conveniente. Así que espero que la aprovechen, que les sirva de mucho y bueno, aquí está para cualquier cosa. ¿Qué te Excelente. parece? No, me parece cool. Lo único que creo que lo que vamos a tener que hacer es agarrar y crear un webinar o nuevo, porque yo creo que ya tú has hecho varios, de ir más o menos creando o ir afilando el uso de estos templates para cada situación, de pronto orientarlo para distintas cosas. Vimos que algunas de ellas tienen que ver con el manejo de tareas, otras con el llevar checklists, etcétera. O sea, esto es como te había puesto ahí, lo que se me ocurre preguntar de primero es, esto en principio y sobre todo cuando está en blanco puede parecer como OneNote de Microsoft, pero esto incluso hasta incorpora algunas herramientas que podrías ver en un SharePoint. O sea, lo veo mucho más completo quizás que simplemente un OneNote o cualquier otra aplicación para notas y se ve bastante interesante. Para el sentido de las notas, pues es mucho más eficiente que solamente notas. Yo puedo tener aquí textos, imágenes, tablas, controles, fechas, recordatorios. O sea, en una tabla yo puedo poner una fecha de vencimiento de una tarea y me va a notificar cuando vence la tarea, el día y la hora específica que yo le estoy diciendo que la tarea vence. Como ves aquí, por ejemplo, estos son clases que estoy montando para la universidad, tengo pendientes y aquí yo llevo un control. O sea, que soy bien organizado. Yo llevo un control de las cosas que tengo hechas o pendientes por hacer. Aquí me faltan, por ejemplo, unos PowerPoint y un video. Aquí me faltan todos los PowerPoints y todos los videos y aquí también y así. Y voy avanzando, ¿no? Conforme pues voy cumpliendo con mis propias tareas. Y esto al mismo tiempo lo comparto con la gente que está pues trabajando conmigo de parte por ejemplo, en la universidad. Ujú. Por ejemplo, cuando tengo, ya que lo mencionaste, déjame buscar aquí, que se me hizo seminarios. Ajá.
Aquí están los seminarios. Digamos, aquí está el seminario. Toda la información que se va produciendo, todo el material que yo produzco, va directamente en un documento de Notion, que me sirve muchísimo porque primero, pues tengo la información ya de primera mano, escrita, la puedo compartir, la gente le da muchísimo valor a lo que ya está escrito y lo puede consumir a su propio ritmo. Y obviamente, pues para mí, no solamente es ahora que sirve, sino yo puedo venir acá, regresar y referirme a este mismo tema, modificarlo o actualizarlo según sea necesario o de acuerdo a lo que vaya cambiando con los tiempos, ¿no? Pero ya la información, por ejemplo, está escrita y ha sido producida por mí y está en esta base de datos, que no es más que una enorme base de datos con un montón de bloques. Lo que pasa es que intimida porque al principio es una página en blanco, no tienes nada. Entonces, Yo cuando tú vas diría a... dos cosas. La primera, intimida cuando tienes una página en blanco y no sabes qué es lo que vas a poner ahí, por un lado. Por el otro, lo que me intimida a una persona como yo no es tanto la hoja en blanco, sino ya cuando lo ves en su complejidad, cómo puede ser y todas las cosas que pueden hacerse y todo lo demás, tú dices, chuleta, ¿cómo llego del punto A al punto, esto que tú tienes aquí, que es más complejo que un Globally Unique Identifier de 64 caracteres? No sé si me explico. Claro que sí, claro que sí. ¿Cómo haces para llegar a este punto donde hay tantos controles por todos lados? Pero Ujú. esto no se produjo en 2 días. De un día para otro, claro. Esto me tomó meses. Esto Ujú. me tomó, no solamente, mira, por ejemplo, el último formato que te mostré que convertí en plantilla para un proyecto nuevo de un cliente, bueno, fue hasta hace poco que realmente ya vimos, ok, qué es lo que nos ha funcionado de todo lo que hemos hecho con los clientes, en lugar de tener un solo chorizo en una sola página o tener las cosas desperdigadas, mira, una plantilla con estos puntos específicos creados para los proyectos web, es lo que nos funciona y es lo que hemos adoptado. Y uno tiene que hacer el trabajo, crear las plantillas y uno las va mejorando. Lo bueno es que como son plantillas, yo puedo ir cambiando esas plantillas, modificándolas y el trabajo queda allí hecho y afecta todo lo que yo voy creando en el futuro con esas plantillas. Así que esto está excelente. Se lo recomiendo. Definitivamente. Y si vas a hacer un curso o algo, por favor, manténnos informados que muchos vamos a querer aplicar. Bueno, yo lo que quiero compartir con ustedes el día de hoy, ese app de la semana, es muchísimo menos complejo que Notion, pero no deja de ser una herramienta muy poderosa. Vamos a ver si puedo compartir aquí. Esa herramienta se llama Audacity. Y sí, hay muchas herramientas ahorita mismo que pueden utilizarse que son más complejas o más conocidas o más, inserte cualquier tipo de adjetivo calificativo aquí. Sin embargo, una que a mí me sirve muchísimo, saca mucho de apuro y que me toca estarlo utilizando con bastante frecuencia es Audacity. Audacity es una herramienta que sirve para manipular sonido y que ha crecido con el tiempo para poder tener diferentes maneras de manipular ese sonido y poderlo utilizar de diferentes formas. Yo la uso para varias cosas. La primera es, por ejemplo, cuando yo voy a, cuando yo voy a, a publicar algo que yo he hecho, por ejemplo, esto que acabamos de hacer ahorita mismo, que es este podcast, y yo lo quiero editar porque de pronto hubo un pedazo al principio que quedó mal o hubo un pedazo al final que quedó mal. O lo que me pasa también a veces que cuando voy a hablar en una emisora de radio, arrancan con alguna música que tiene copyright y yo no puedo subir eso a YouTube o a Spotify o lo que fuera porque me arriesgo a que me saquen o me den algún tipo de regaño por temas de derecho de autor. Entonces, en ese caso, yo lo que hago es que yo lo edito con Audacity. Y una de las primeras cosas que nos damos cuenta es que Audacity puede abrir prácticamente cualquier tipo de archivo. Por ejemplo, si yo me voy aquí a abrir y le digo quiero abrir lo que he hecho en Radio Ancon, que son archivos de entrevistas en video, yo puedo darle a abrir y él solito, perdón, me está abriendo del lado de acá. Pues sí, yo le puedo decir aquí quiero abrir un archivo de video
por ejemplo, digamos este que está aquí, y él me va a extraer solamente el audio. Como pueden ver, el audio aquí está en mono. Yo puedo abrir también cualquier archivo MP3 y editarlo en estéreo. Y puedo tener múltiples capas en el audio, igual que lo podría tener, por ejemplo, cuando uno está editando fotografías en Photoshop. No sé si tengo compartido el audio. Ahí tú escuchas el audio que estoy compartiendo, ¿no, verdad? No, no se escucha. Perfecto. Aquí tenemos el indicador de niveles, que es donde uno ve si la grabación se hizo a un nivel adecuado y demás, y lo puedes incluso ajustar si es necesario. Y la idea es que tú puedes presionar el botón de aquí de grabación y tú puedes grabar de cualquiera de los dispositivos que estén conectados en tu computadora, desde cualquier posición. Tú puedes empezar a grabar en cualquier punto. Y esto es una de las cosas que yo utilizo, por ejemplo, cuando tengo que hacer lo que en inglés le llaman voiceover, en español le llaman locuciones, que yo tengo este checherito de la gente de Marantz, de Compañía Alfaro, a propósito, con este micrófono Audio Técnica, que me permite no solamente grabar, sino que además también puedo monitorear lo que estoy grabando y escuchar mi propia voz y demás. Y al presionar ahí entonces grabar, vamos a ver, es más, voy a cerrar esta pista que está aquí, le voy a decir que quiero grabar, pero no voy a grabar con aquel micrófono, sino por conveniencia voy a usar este. Así que voy a seleccionar aquí el headset. En este caso, este es para escuchar. Y acá en grabación voy a decirle que quiero usar el headset. Vamos a buscar el headset. Aquí está. Entonces, le voy a dar grabar aquí. Y como pueden ver, ahí está registrando lo que se está grabando. Y yo puedo monitorear en tiempo real cómo se va viendo la diferente, la onda de lo que estoy grabando y demás. Una de las cosas que más me gusta también y que me sirve mucho, porque aun cuando tenga yo el chicherito ese para grabar con la menor cantidad de eco y demás posible, es el tema del ruido. Si yo le doy aquí reproducir, voy a escuchar algo de ruido del aire acondicionado, la bocina, digo, el abanico de la laptop, etcétera. Yo, una de las funciones que más utilizo es seleccionar un pedazo de silencio, en este caso, mientras más largo el pedazo de silencio, mejor. Y aquí en efecto, van a ver que tienen docenas de efectos diferentes para el tema del audio. Y uno de ellos es el reducir el ruido. Al decirle aquí buscar perfil de ruido, él va a hacer un muestreo de cuál es el ruido habitual de la habitación donde estoy y luego yo puedo seleccionar ya sea un pedazo del audio o todo el audio y decirle, ¿sabes qué? Hazme la reducción. Vamos a buscar aquí reducción de ruidos. Le digo OK y van a ver que hay un par de cosas por aquí que fueron borradas en las partes más silenciosas. Y básicamente lo que estamos haciendo ahí es limpiando nuestra grabación. Asimismo, vamos a poder tener efectos como compresión. Si yo quiero que lo más bajito y lo más alto sea más parejo, cosa que no haya partes donde no se escuche y partes donde se escuche demasiado, yo puedo simplemente decirle, bueno, comprímeme ese audio, digo más o menos qué parámetros quiero utilizar y entonces voy a tener un audio un poco más robusto en ese caso. Asimismo, le puedo hacer toda clase de efectos, incluyendo subirle el volumen, bajarle el volumen, subirle la velocidad sin cambiarle el tono, subirle el tono sin cambiarle la velocidad o bajarle el tono. Una voz muy alta la podemos bajar a muy baja y El demás. pitch. Exacto. Podemos, además de cambiar el timbre, en ese sentido podemos cambiar la velocidad sin que al cambiarle la velocidad, por ejemplo, sino que simplemente se alarga el sonido o lo mismo si lo quieres hacer más rápido. Y esto es como tú vas a ver que en muchos casos hacen esos efectos al final de las cuñas de Las cuñas de radio radio donde cuando dicen, tienen que hablar rápido los términos y exacto, condiciones de un válido concurso. solamente en la ciudad de Panamá. Ese tipo de cosas lo hacen con este tipo de herramientas. Ahora, también puedes agarrar, y esto es una recomendación que les puedo hacer, uno de los sitios que a mí me gusta utilizar para cuando necesito música de fondo, efectos especiales y demás, se llama Audio Hero, que es donde tú puedes buscar, por ejemplo, efectos especiales,
quiero buscar, ¿qué te puedo decir? Digamos, Boing, no sé, lo que fuera. Y tú puedes agarrar cualquiera de esos efectos y agregarlos en capas a lo demás. Digamos que quiero, voy a hacer login aquí rapidito, vamos a entrar a mi cuenta y vamos a buscar, por ejemplo, en tipo de sonido voy a buscar música y en música le voy a buscar, por ejemplo, synth, digamos, el sintetizador. Ok. Aquí tenemos, por ejemplo, una música que se llama corporativo, etcétera, etcétera, electrónica y tal y tal. Yo le doy play, veo si me gusta, si no me gusta, etcétera. Me parece que me gusta. Le puedo dar aquí download y la puedo bajar en MP3 o en WAV. Luego que la tengo, déjame ver si busco acá un momentito, rapidito, espérate. A ver. Ok. Por ejemplo, aquí tengo una música y yo puedo agarrar y tener esta capa, le puedo eliminar de acá, o espérate, ahí le eliminé mucho, digamos que quiero agarrar de aquí para acá y quiero musicalizar y le quiero bajar el volumen acá, puedo decirle efecto, quiero bajar aquí es Fade out. fade out, exacto. Ahí entonces le hago fade out, vamos a expandirlo del lado de acá, acá le puedo hacer fade in, lo mismo para que entre en volumen, ven cómo se va ajustando, puedo bajarle la intensidad e incluso si yo quiero tener la potestad de que cuando mi voz deja de sonar, el volumen de la música suba automáticamente y cuando yo empiece a hablar, el volumen baje automáticamente, como ven que de pronto hacen en algunas emisoras y demás, también existe el efecto que se llama dock. Vamos a buscar dónde es que, ajá, auto dock. Tiene que poner el control track, hay que ponerlo del lado de acá. La idea es que nosotros ponemos nuestra pista de control y agarramos esto y le decimos, bueno, el efecto de autodock lo vamos a hacer y le ponemos la cantidad en decibeles y demás que queremos que se baje la música que está acá arriba. Le decimos OK y él automáticamente la va a bajar para que se pueda escuchar y donde alguien esté callado, el volumen entonces sube un poco para que se ecualice, cosa que cuando lo estamos escuchando, podemos estar escuchando la música y la persona hablando sin que se interrumpa una a la otra. Ya esto después cuando terminamos lo podemos exportar a MP3, a WAV, a OGG, a diferentes formatos de audio. Y es interesante porque yo con esto también, además de hacer locuciones, también, por ejemplo, hago grabaciones para Cuñas. centrales telefónicas, cuñas, de toda clase de cosas. Y bueno, eso es la herramienta que utilizo para todo eso. Puedes cortar, pegar, todo lo que normalmente harías en una aplicación de fotografía, pero en audio. Lo que harías con Word, copiando y pegando párrafos, etcétera, tú puedes agarrar un pedazo y decirle, bueno, quiero repetir ese pedazo o quiero generar un pedazo de silencio, tonos de DTMF, que me parece curioso que lo tenga. O sea, yo puedo generar los números de marcación de número de teléfono. Puedes hacer toda clase de cosas y hay muy buenos tutoriales en internet acerca de cómo poder utilizar el Audacity de diferentes maneras para limpiar tu audio, para que se oiga mejor. Si tienes un micrófono que no es de que la mejor calidad, igual tú puedes limpiarlo de manera que se vaya a escuchar mucho mejor. Así que si tú estás pensando hacer videos para tu empresa, hacer contenido, lo que tú necesites, obviamente hay herramientas como Adobe Audition que son buenísimas y poderosísimas y hacen de todo. Sin embargo, Audacity es una herramienta que yo creo que siendo de código abierto, siendo totalmente gratuita, es sumamente poderosa para lo que hace y yo creo que le puede servir a la mayoría de las personas para la mayoría de las aplicaciones sin ningún problema. Cuando nosotros teníamos cuñas de radio hace 1000 años atrás, eso era lo que yo utilizaba. Ahí editaba los archivos de audio y perfectamente bien se iba a una emisora, a cualquier emisora. ¿Y quién le hizo eso? No te preocupes por quién lo hizo, lo hicimos nosotros. No, y Pero funciona muy bien, definitivamente. de calidad, de calidad.
Dice Juan Moisés que si Audacity es solo para audio, ¿cómo lo podrías utilizar para audio en videos? Tú editas el audio de lo que tú necesites y luego lo importas en tu aplicación de video favorita. Así que si tú estás utilizando Premiere o estás utilizando cualquier otra, y de hecho así es que yo lo uso, yo ese audio después que lo exporto en MP3 o lo que fuera, yo lo mando para Premiere y lo trabajo en Premiere sin ningún problema. Y lo mismo para las centrales telefónicas, para subirlo después a cualquier plataforma que tenga que ver con audio. Yo creo que uno de los episodios nuestros, incluso yo lo subí con música de fondo solo como una prueba y quedó funcionando perfectamente bien. Entonces, yo creo que, yo creo que es una herramienta que te puede servir si eres editor de video, pues simplemente pues exportas tu audio, le haces lo que quieres, te lo traes de vuelta. Incluso la ventaja de Premiere es que tú puedes poner las diferentes capas de audio y poner de que quiero escucharla o no quiero escucharla. Entonces ya tú puedes incluso saber cuál es la diferencia entre las dos. Así que muy recomendado también para los que son usuarios de Premiere que de pronto no tienen el presupuesto para también tener Audition. ¿No? Y en cualquier software de edición de video, al importar el audio, lo agrega como un canal, un track de audio normal. O sea, uno adicional a los que ya pueden estar dentro del mismo editor. Así que lo puedo utilizar sin Y es problema. interesante porque tú puedes agarrar, sacar tu track de audio, trabajarlo solo el audio en Audacity, que es mucho menos pesado que trabajar múltiples pistas de audio en un programa de edición de video que no es necesariamente lo más ideal. Así que me parece interesante también la opción en ese sentido. Sobre todo cuando tienes locuciones en off y cosas así, ¿no? Así es, así mismo es. Bueno, llegamos al final de los temas del día de hoy, de la noche de hoy. ¿Alguna recomendación en streaming para nuestra audiencia? Mira, nosotros nos dejamos, mi esposa y yo nos hemos dado la tarea de ver Los Sopranos Ok. nuevamente ¿En qué en, servicio? en HBO Max, Ok. porque está disponible. Pero es súper interesante volver a ver alguna serie de las viejitas. Sin embargo, yo estoy empezando a ver en Netflix esto, ahora que yo estaba esperando que liberaran algunos videos nuevos o algunos documentales nuevos acerca de los últimos release de el Pentágono, la Casa Blanca y de documentos desclasificados acerca de los OVNIs, ¿ok? De los objetos voladores no identificados. Ahora lo llamaron de otra manera, no me acuerdo cómo. Y en Netflix salió uno nuevo, se llama, UAPs, fenómenos aéreos no identificados. salió un documental nuevo, Proyectos de Alto Secreto, desclasificados en Netflix. Así que lo estoy empezando a ver. Es un poquito de lo que ya hemos visto, pero ya está actualizado a después de aquel release de documentos desclasificados y los últimos videos que salieron de los portaaviones que estaban por lo que estaban sobrevolando los UAPs y que los captaron en radar y que los grabaron. Así que están incluso esas últimas desclasificaciones. Así que está bien interesante. Bueno, ¿Estás mi viendo? recomendación esta semana para los que son usuarios de Amazon Prime Video se llama La leyenda del Cid en inglés o solamente El Cid en español. Tiene 2 temporadas de 5 episodios, así que es poquito, pero es bastante pesado porque cada episodio es como 1 hora. Y si tú crees que Game of Thrones es intriga y drama, El Cid es más fuerte todavía. Habla de la historia muy romantizada, estilo Braveheart, de el Cid Campeador, este famoso héroe de la cultura española, y de cómo fue subiendo de rango de ser paje a escudero, a caballero y de servir a diferentes señores a través de la historia. Y se pone muy interesante. Yo espero y confío que tenga tercera, cuarta y quinta temporada porque ese señor, digo, valga el spoiler, se muere por allá por el 1099 y en la serie van como por el 1070. Así que yo creo que hay bastante tiempo, todavía mucha tela por cortar y muchas batallas que ganar por parte del Cid.
Aparte de eso, pues estén pendientes, voy a estar haciendo un par de reviews interesantes más adelante. Los amigos de Samsung tienen unos lanzamientos muy interesantes este jueves. Estén pendientes del canal de Samsung porque va a haber lanzamiento de un par de dispositivos, uno de los cuales me lo van a prestar supuestamente mañana. Esperemos que sea así. También vamos a tener un par de reviews de un par de aparatitos por ahí interesantes, algunos que se consiguen aquí en Panamá localmente. Este me gustó mucho, es una regleta compatible con Amazon, que los conectores que están aquí, que tú puedes comandar desde tu aplicación de Alexa o desde la bocina incluso, así que tú puedes, tienes 3 tomacorrientes inteligentes y el enchufe USB, así que puedes decirle, hey, deja de cargar el celular porque ya me voy, o apaga el abanico, y el abanico es un abanico USB, así que está súper interesante. Ah, ¿lo has utilizado esa marca? Yo tengo aquí todavía Gosum, ¿no? Exacto. Tengo este, No no lo he lo he usado. abierto porque tengo que hacer el unboxing. O sea, tengo uno conectado al lado de la cama, ese ya lo está usando mi esposa y lo está birreando y todo lo demás. Yo le dije, no quiero spoilers, yo voy a tener este acá, yo me voy a poner a hacer el unboxing como es. Otro checherito que le voy a hacer el review y que está súper interesante, sobre todo para los que les gusta el Raspberry Pi o que quieren poder utilizar, por ejemplo, el control del PlayStation en otros dispositivos. Está este adaptador súper económico, nada más cuesta como $9 más o menos, de la marca 8-Bit Do, que se llama USB Wireless Adapter. Funciona para todas las plataformas y te permite conectar dispositivos de toda clase, o sea, controles de Xbox, controles de PlayStation, o sea, es sumamente inteligente, súper cómodo, y me he dado cuenta, parece mentira, tú puedes conectar el conector del control del PlayStation 4 a la computadora por Bluetooth, pero este checherito trabaja mejor que el Bluetooth de la misma máquina. Así es como yo lo utilizo, pero utilizo un control de Xbox y Y lo funciona muy conecto bien. con los drivers que vienen en el Steam. Uh -huh, Así que dejo que el Steam tome control del adaptador y uh -huh. yo juego perfectamente bien. Me da pereza jugar con el teclado. Sí, o sea, hay juegos que sí, yo te puedo decir, a mí me gusta más con el teclado porque me acostumbré a ellos como Unreal, Doom, etcétera, etcétera. Pero hay muchos juegos mucho más modernos que son mucho más cómodos con este tipo de Sí. control, no sé. Eso por un lado. Y por el otro, ¿cuál es el UPS más chico que tú hayas visto ahorita mismo? Vi uno de escritorio. Yo tuve uno de Ok, escritorio, pero no era chico, ¿eh? Era el tamaño de un monitor. que queda este. Está En bien compacto, pero la razón por la cual la mayoría de los UPS son enormes es porque tienen que tener un inversor. Esto no tiene un inversor. Esto es un power bank con conector de 12 y de 9 voltios. Entonces tú agarras el conector de la corriente de tu router, lo enchufas aquí, aquí hay un power bank y él entonces aquí te saca 5 voltios en USB, 9 voltios y 12 voltios, 2 amperios total. Se va la luz. Aquí tienes un power bank como de, creo que son como 10,000 miliamperios hora o lo que fuera, que te aguanta un router cualquiera entre media hora y 3 horas dependiendo del uso que le estés dando y dependiendo de cuánto jala. O sea, obviamente si es un routercito chiquitirringo, te va a durar 3 horas. Si es un router más cachimbón, de esos que son Wi-Fi 6 con 8 antenas y no sé qué, puede ser que te dure media hora. Pero la idea es que esto te lo puedes llevar en un bolsillo, esto lo puedes tener, por ejemplo, yo tengo mi UPS todo pifioso y toda la cosa para todos los equipos aquí, pero yo sé que el jueves van a hacer unos trabajos aquí en el IRRA y se me va a ir la luz como por 5 horas. Bueno, yo tengo uno de estos ya listo para usar con mi router, etcétera. Ya yo sé que si la cosa se pone fea, pues uso el internet del celular, pero la idea es que yo voy a tener mi red para rato. Y entonces para aquellos que dicen, bueno, yo no necesito un UPS, pero sí necesito tener mi internet. El checherito ese cuesta $30 en Do It Center y funciona súper bien. Y es no chévere. solamente, Tengo que tener baterías, unas baterías aquí. Ahí tengo una batería de ¿qué? 1000 voltiamperios uh-huh, para asegurarme que aquí no se pierde la energía. Pero en la casa también otro par de baterías y más allá otro par de baterías. Y
Entonces, No tener lo voy a- un cajetón del tamaño de una caja de zapatos, solamente para el routercito que tienes en la casa, que lo usas es nada más para el Wi-Fi de la casa. No, simplemente lo pones y listo. Tienes una cámara Wi-Fi de esas que utilizan corriente y todo lo demás. Le puedes meter uno de estos checheritos. Tienes una cámara cableada que usa corriente, pero no tiene power over Ethernet. Le metes uno de esos checheritos. Tienes un switch pequeño que quieres usar para 3, 4 aparatos. Le metes uno de esos checheritos. Listo. Y tienes para utilizarlo buen rato sin bajarle la batería a tu UPS, que de pronto sí lo puedes utilizar para tu server, o sea, no, Checher es un poco más complicado. Así Está muy que súper conveniente eso. recomendado. Sí. Y se calienta menos y hace menos bulla también. Claro. Así que bueno, eso es lo que viene en cuanto a reviews, no se lo pierdan por ahí. Así que bueno, nos vamos despidiendo. Muchísimas gracias a todas las personas que han estado con nosotros. Ahí está Calibler, está Juan Moisés, Valderrama, José Román, gracias por habernos acompañado. Gracias a ti, Ernesto, también por estar aquí en Te Explica y de estar siempre con nosotros ahí con el Notion de estar al día con esto. Ya tenemos temas de qué hablar en próximas entregas y vamos a estar más pendientes de las noticias para poder traerles también nuestras impresiones, nuestras opiniones acerca de lo que está sucediendo en las noticias sin comentarios políticos de 15 minutos delante del programa. Vamos a tratar también de tenerles preprogramados los programas para que sepan cuáles son los temas que van a venir. Ya sacamos, como dice Alex, un roster de temas. Así que esperen en las próximas semanas, que ya venga el enlace listo para que puedan ir suscribiéndose. Recuerden suscribirse, Campanita y toda la pongan pista. la campanita para que se enteren cuando vienen los programas, los siguientes episodios. No se vayan a perder ningún episodio. Y por supuesto, por favor, compartan el video, compartan el enlace, suscríbanse y denle a la campanita. Listo. Muchísimas gracias. Nos vemos entonces la próxima semana, el próximo lunes, aquí en Te Explica. Hasta la próxima semana. Saludos a